Sí, pero ¿podemos consultarlo sobre este tema? Genial. Bueno, Lozano, un gusto, Claudio, saludarlo. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo en la 530. ¿Qué tal, Andrea y Víctor? ¿Cómo están? Bueno, Un gusto acá saludarlos. siempre preocupados por algo, ¿no? Muy Desde bien, hay hace que mucho tiempo. ocuparse. Ocupados y preocupados, obviamente. Recién Víctor Así estaba es. comentando lo que pasó ayer, ¿no? Con los bancos, los encajes, la suba de las tasas, lo mal que le fue al gobierno y la repercusión negativa que tuvo todo Bueno, ese en realidad, pasamano, ¿no? Sí, no, el gobierno, digamos, sigue alentando la timba financiera y profundizando el ajuste, ¿no? O sea, por un lado, y obviamente cada vez le va peor. En este caso, no pudo renovar la totalidad de la deuda, cada vez es menor lo que renovó apenas el 61% del total de la deuda que tenía que renovar, sí, pagó tasas cercanas al 70% anual, que más que duplican, digamos, la inflación anual en la Argentina, lo cual le da una pauta de la magnitud del carry trade que propone el gobierno, que los sí. especuladores lleven adelante, y al mismo tiempo lo que está con esto es aumentando una bomba de deuda pública, que en realidad en la práctica, y más allá de las argumentaciones absolutamente mentirosas que tiene el gobierno, se va comiendo absolutamente el tan mentado superávit financiero. Lo que está pasando hoy, y cuando uno tiene los números del primer semestre de este año, es que los intereses de la deuda que se va capitalizando en cada una de estas licitaciones en realidad superan el gasto total en jubilaciones que tiene el Estado argentino. Claro. En realidad, ellos, digamos, el Estado en los primeros 6 meses tiene un superávit financiero de 3,1 billones, con B larga, billones de pesos, mientras que los intereses capitalizados y no pagados durante los primeros 6 meses ascienden a 30 billones de pesos. Es decir, que el Estado argentino está en déficit financiero en el primer semestre del 2025, con lo cual, si prosperara la medida que propone Milei de penalizar a, digamos, aquellos que en todo caso promueven medidas que generen déficit fiscal, el primero que iría en cana es Caputo y él. Porque la verdad que es una vergüenza, pero la bomba financiera que están conformando y que nos lleva a una situación de deterioro general, esto lo que hace es profundizar el ajuste de manera brutal, porque esto es deuda del Tesoro. Claro. No está como estaba en todo caso en la discusión de las LELIQs en manos del Banco Central. Esto es deuda del Tesoro Nacional, que va pagando tasas del 70%, que por supuesto son tasas absolutamente impagables, ¿no? Claudio. Y lo que pasó es esto último, que a pesar de eso quedaron 6 billones de pesos dando vuelta en el aire, que el gobierno tiene que pagarlos este lunes, y entonces ahora están ampliándole los encajes a los bancos, diciéndole que esos encajes los cubran con unos títulos que van a emitir, para que esos 6 billones no vayan a presionar al dólar. Por lo cual digo, lo que esto está mostrando es el esquema histórico de siempre, de cuando estas políticas entran en su final, ¿no? El final que implica el momento en donde las tasas suben y suben y suben hasta niveles impagables para tratar de evitar que el tipo de cambio se vaya a las nubes. Claudio, ¿qué tal? Víctor te saluda. Sí. Los bancos, por supuesto que por algo no quisieron renovar y están recalientes con el bono que les están obligando a comprar. ¿Por qué no quieren los bancos esto? ¿Presumen la posibilidad de un default a no tan largo plazo? Y claro, con tasas de esta magnitud, los bancos pueden tener, y aparte porque venimos ya de un aumento significativo de los encajes, y eso lo que hace es quitarle liquidez a los bancos para poder responder frente a cualquier salida de depósitos que puedan tener, que de hecho las presiones cambiarias tienen que ver con que hay
un proceso permanente en donde inversores que están en pesos tienden a desarmar y pasar al dólar. Consecuentemente los bancos quieren tener disponibilidad de liquidez para poder afrontar esas situaciones. Si el gobierno les amplía los encajes, la capacidad que tienen es cada vez menor. Entonces esos 6 billones de pesos implicaban liquidez disponible, y obviamente no la quieren perder. Que por otra parte lo que hacen con esto, si se chupan estos 6 billones, en lugar de... Porque a ver, digo, si yo tengo 6 billones de pesos más como masa monetaria circulando, esto me induce una baja en la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, ¿qué es lo que va a pasar? Los sectores van a ir al dólar. Claro. Consecuentemente el gobierno dice, como no quiero que las presiones cambiarias se sigan multiplicando y quiero llegar con este dólar ficticio a las elecciones de octubre, sigo apretando y subiendo los encajes para que no haya liquidez y efectivamente con esto las presiones cambiarias efectivamente sean menores que las que en todo caso tenemos hasta ahora. Bueno, recibimos hoy un informe que lleva tu firma, tu sello acerca de la crisis, ¿no? Dejamos un minuto todo el tema de que estábamos conversando para pasar a lo que le pasa a los argentinos y a las argentinas con este modelo. Hay muchos problemas en el mercado laboral, hay informalidad, precariedad, hay millones de argentinos que están en la pobreza. Sí. Todas las malformaciones que quieras las encontrás en el mercado laboral argentino, que en realidad no es que dejamos lo anterior, porque en realidad la contrapartida de lo anterior es esta, porque digo, la timba financiera con tasas de interés del 70% destruye la actividad económica, la producción y el trabajo, y consecuentemente el impacto se mide dentro del mercado laboral, y lo que vos tenés acá es que tenés casi la 1/4 parte de la población laboral de la Argentina, a pesar de que la tasa de desempleo dice 8% para el primer trimestre del 2025, que es donde uno tiene los datos desagregados del INDEC, lo cierto es que el 25% de la población laboral busca laburo todos los días, porque además de ese 8% hay un montón de ocupados, aproximadamente el 16% del total de la población laboral, que en realidad tienen laburo, pero como el laburo que tienen son condiciones laborales y de salarios miserables, buscan laburo permanentemente. Por eso es que tenemos además el pico de pluriempleo en la Argentina, es decir, nunca hubo tanta cantidad de trabajadores que tienen más de un trabajo para poder cubrir las necesidades y llegar a fin de mes. Tenemos 2, 3 laburos, lo cual hace que para poder llegar a tener un ingreso que apenas permita paliar la situación imperante, vos tengas que extender sistemáticamente tu jornada laboral. Claro. Hay 2,5 millones de trabajadores en la Argentina que tienen entre 2 y 3 trabajos y 900.000 trabajadores que desempeñan jornadas laborales diarias de entre 13 y 16 horas. Es decir, estamos muy lejos de de aquello que se discutía en el siglo XIX respecto a las jornadas laborales de 8 horas. Y casi el 30% de la población laboral, son otras 5 millones de personas que trabajan más de 45 horas semanales, o sea que superan la jornada laboral de 8 horas diarias. Claro. Bueno, lógicamente esto tiene que ver, Claudio, con que no alcanza la plata. Claro, o sea, el origen si por un lado el mercado laboral que está muy estropeado, ¿no? Mucha informalidad, muchos argentinos y argentinas no tienen trabajo registrado, pero por otro lado no alcanza el dinero. Y hay el 42% de los que están ocupados están en situación de precariedad laboral, el 57% de los jóvenes están en esa situación. Sí. Y en realidad eso te da como resultado que el promedio de ingresos de los que trabajan en la Argentina son 794.000 pesos, en el marco de una canasta de pobreza que supera el 1.000.000 de pesos. Estamos en el orden del 1.200.000 pesos como canasta de pobreza, pero ese promedio de 794.000 pesos
oculta el hecho de que hay una parte sustantiva, que son, por ejemplo, los cuentapropistas dominantemente informalizados, que cobran un 53% menos de los 800.000 pesos estos, que es el ingreso promedio, y los asalariados no registrados, que cobran un 42% menos. O sea, una parte sustantiva de la población laboral, casi la mitad, está muy por debajo del promedio salarial que en todo caso estamos mencionando. Esto es lo que determina, aparte, que la gran mayoría de la gente no llega a fin de mes, determina por qué razón durante todo este tiempo lo que uno encuentra en la encuesta es cómo los hogares, para poder cubrir sus necesidades, tuvieron que endeudarse o tuvieron que desahorrar. La gran mayoría de ellos tuvo que quemar ahorros para poder cubrir sus necesidades. El grueso viene, más del 50%, el 53% compra con tarjeta de crédito, pateando los vencimientos para después, y el 16% ha pedido, le ha pedido crédito o préstamos a sus amigos o familiares, y el 13% ha pedido créditos en los bancos. O sea, la dependencia el tema de endeudarse, de quemar los ahorros y de trabajar más horas de las necesarias es el mecanismo con el cual se responde frente a un proceso de salarios de miseria y de condiciones de precariedad en las condiciones laborales absolutamente mayúsculo en el contexto de esta timba financiera de la que hablábamos al comienzo. Bien, claro. Claudio, te hago una consulta porque me surge la duda. El estudio dice que el 21,6% de los ocupados es pobre. Este 21,6% de ocupados pobres incluye aquellas personas que trabajan 13, 14, 15 horas, como decíamos recién. Sí, eso es sobre el total de los ocupados. Sobre el total de los ocupados. Así que hay gente que aún, a pesar de trabajar ese montón de horas, igual es pobre. Sí, exacto. Y a pesar de estar, de ser trabajador formal, también es pobre en algunos casos. Pero sí, sobre el total de los ocupados, el 21% está en situación de pobreza y el 4% en situación de indigencia. Y yo te diría que en este punto también hay algunas dudas que tenemos todos hoy con los datos de pobreza, sí, ¿no? Que está brindando el INDEC. Digamos, acá el tema de que no se haya modificado la encuesta de gasto de los hogares, sobre la cual se establece la medición del índice de precios al consumidor, hace que, por un lado, estemos dando tasas de inflación que son inferiores al número al porcentaje de inflación que efectivamente se da. Cuando uno mira lo que pasa en el 2024, ahí hay una diferencia de entre 13 y 14 puntos de mayor inflación que se tendría que haber medido y no se midió al no haber cambiado la encuesta de gastos. Y al hacer esto, lo que está pasando es que se está sobrevalorando el poder adquisitivo de los ingresos. Claro. O sea, si yo mido la inflación y digo que es menor a la que efectivamente es, estoy suponiendo un poder adquisitivo mayor. Y a su vez, esta encuesta de gastos que no se actualizó, o mejor dicho, sí se actualizó, porque tenemos, en realidad, la encuesta permanente de hogares y el índice de precios al consumidor se miden, se basan en una encuesta de gasto de los hogares del año 2005. Y hay una encuesta de gasto de los hogares actualizada que hace rato que ya podría estar funcionando, que por supuesto no está todo lo actualizada que necesitaríamos, pero por lo menos es más actual que la del 2005, que es del 2018. Con la encuesta del 2018, el índice de precios al consumidor da 13 y 14 puntos por encima de lo que da el índice de precios medido como lo están midiendo ahora. Si yo tengo una inflación 13 y 14 puntos por encima, obviamente el poder adquisitivo descendió en mayor medida que lo que en todo caso lo presenté. Y al mismo tiempo, el otro impacto que tiene esto es que devalúa el valor de la canasta de pobreza. O sea, la canasta de pobreza es más baja
y el poder adquisitivo que tomo es más alto. Por lo tanto, ahí hay por lo menos 4 puntos de pobreza que estarían por encima de los niveles que en todo caso está midiendo el INDEC, habida cuenta de que el gobierno tiene pisada la decisión de cambiar la encuesta de gasto para ponerla en niveles más actuales que los de hoy tenemos. Así que ese 20% de trabajadores pobres, que es sobre el total de ocupados, en mi opinión, es de mínima. Bien. Bueno, Claudio, como siempre, un gusto haber conversado estos minutos con vos y bueno, seguimos en contacto, por supuesto. Cuando ustedes quieran, siempre a disposición. Un gusto saludarlos. Gracias. Claudio Lozano, en La Vuelta Completa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso,